Seguimos en Informe Extra. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden, actualmente en campaña para su reelección presidencial, ha adoptado una medida restrictiva con relación a la migración ilegal. Vamos con la nota. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el martes nuevas restricciones significativas para los migrantes que buscan asilo en la frontera con México. Esta medida llega en un intento por controlar la inmigración antes de las elecciones de noviembre. Esto pese a mostrar una actitud distinta durante toda su presidencia y cambiar solo ahora que las encuestas electorales no le favorecen. Las restricciones entrarán en vigor cuando los encuentros en la frontera superen los 2.500 por día, lo que significa que la orden debería aplicarse de inmediato, dado que los promedios diarios actuales son más altos. Las detenciones por cruces ilegales podrían llegar a un promedio diario de hasta 6.700 entre julio y septiembre, según el Departamento de Seguridad Nacional. Los migrantes que no expresen temor de regresar a sus países serán expulsados rápidamente de Estados Unidos, enfrentando posibles prohibiciones de reingreso por 5 años o incluso procesamiento criminal. Aquellos que sí expresen temor serán evaluados bajo estándares más estrictos. La Agencia de Refugiados de la ONU expresó su preocupación, afirmando que las nuevas medidas negarán el acceso al asilo a muchas personas necesitadas de protección internacional. Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar. Trump y otros republicanos calificaron la medida de Biden como un truco político previo a las elecciones, pese a no mostrar intenciones de controlar la situación durante todo su mandato. La medida de Joe Biden consiste en prohibir las solicitudes de asilo para los migrantes ilegales. Concretamente, es una medida que puede levantarse o activarse de acuerdo con el flujo diario de migrantes ilegales. Si es que hay una media de menos de 1.500 migrantes ilegales, esta medida puede levantarse. De todos modos, no es una medida tan contundente ni tampoco una medida que pueda frenar de manera efectiva el constante tránsito de migrantes ilegales a Estados Unidos. En el marco de esta medida, que evidentemente es de campaña, Joe Biden ha tenido una conversación telefónica con Andrés Manuel López Obrador, quien está por concluir también su mandato, para coordinar esfuerzos con relación a la problemática de los migrantes ilegales. Resulta que la migración ilegal es uno de los principales cuestionamientos al gobierno de Joe Biden. El mal manejo que ha tenido con relación a la migración ilegal ha sido una de las principales críticas a su gobierno, y actualmente es uno de los mayores lastres a su campaña para la reelección presidencial. Y es que desde el 2021, en que Joe Biden asumió la presidencia, se han registrado, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, más de 8 millones de encuentros entre las autoridades fronterizas y los migrantes ilegales. La mayor parte de estos encuentros se dan en la frontera sur de Estados Unidos con México. Allí los encuentros registrados son de 7.3 millones. Y además, concretamente estos encuentros son en los estados de California, Nuevo México, Arizona y Texas. Solamente en diciembre del año pasado se registró el ingreso de 250.000 migrantes ilegales a territorio estadounidense. Y el gobierno de Joe Biden no ha sido eficiente. Por ejemplo, tuvo el gobierno federal un conflicto en abril con el estado de Texas en el que el gobierno federal restringió y bloqueó medidas del estado de Texas para frenar la migración ilegal en su jurisdicción. Además, ese mismo mes salió publicada una encuesta de Gallup en la que, de acuerdo con los encuestados, el principal problema de Estados Unidos era la migración ilegal y el siguiente problema era el gobierno de Joe Biden. Concretamente, de acuerdo con la encuesta de Gallup, el 28% de los encuestados consideraba que la migración ilegal era el principal problema del país, y le seguía el 19% que consideraba al gobierno de Biden como el principal problema.
Esta medida última sería una estrategia política en el marco de su campaña, en vista de que el candidato, su adversario, Donald Trump, se presenta como la principal solución al problema de la migración ilegal en Estados Unidos. Recordemos que en su gobierno anterior él tuvo iniciativas como la de este muro para evitar el flujo de migrantes ilegales y, bueno, es una de sus principales banderas. Es por ello que Biden pareciera haber asumido recién, de manera tardía, esta bandera y ha coordinado con Andrés Manuel López Obrador, quien también está saliendo del poder y preferiría que su sucesora, Claudia Sheinbaum, elegida recientemente presidenta de México, tenga como vecino a Joe Biden, que tenga como vecino a Donald Trump. Es por ello que lo está ayudando, teniendo en cuenta que la migración ilegal beneficia políticamente a Donald Trump, quien se presenta como solución para este problema. Vamos ahora a una pausa y regresamos con las conclusiones.